Me llamo Ricardo y durante casi toda mi vida creí que el amor de un padre era suficiente para sostener una familia, creí que trabajar hasta el cansancio valía la pena si mi hijo podía tener un futuro mejor. Creí que cada sacrificio silencioso era una semilla que algún día florecería en gratitud. Pero ahora sentado en esta pequeña habitación de una residencia de ancianos con una ventana que apenas deja pasar la luz, entiendo que a veces uno puede darlo todo y aún así quedarse completamente solo. Recuerdo cuando mi hijo era pequeño y corría por los pasillos de la casa que construí con mis propias manos, recuerdo el sonido de su risa rebotando en las paredes recién pintadas. Recuerdo cómo me prometí a mí mismo que esa casa sería su refugio para siempre, el lugar donde volvería cuando el mundo fuera demasiado duro. Durante años trabajé jornadas largas cargando sacos de cemento bajo el sol ardiente, mis manos se llenaron de grietas, mi espalda se fue encorvando poco a poco, pero cada ladrillo que colocaba lo hacía pensando en él, pensando en su futuro, pensando en que algún día cuando yo ya no estuviera esa casa sería el símbolo de todo lo que un padre puede hacer por su hijo. Los años pasaron y mi hijo creció, estudió, consiguió trabajo, empezó a vestirse elegante y a hablar de negocios que yo apenas comprendía. Al principio me sentía orgulloso cuando venía a visitarme y hablaba de proyectos y oportunidades, me gustaba escucharlo aunque muchas veces no entendiera todo. Pero con el tiempo sus visitas se volvieron más cortas, luego más distantes, luego simplemente llamadas rápidas diciendo que estaba ocupado. Yo trataba de no pensar demasiado en eso porque siempre me decía a mí mismo que los hijos crecen y que la vida los lleva por caminos diferentes. Hasta que un día llegó con una sonrisa que no supe interpretar y me dijo que había encontrado un lugar donde podría estar más cómodo, un lugar donde me cuidarían mejor, una residencia tranquila con médicos y enfermeras. Al principio dudé, pero él hablaba con tanta seguridad que terminé creyendo que quizás tenía razón. Me dijo que la casa era demasiado grande para mí, que mantenerla era caro, que venderla sería lo mejor para todos. Puso los papeles frente a mí y señaló dónde debía firmar. Recuerdo que mis manos temblaban un poco mientras sostenía el bolígrafo, pero no era por miedo, era por confianza, porque cuando uno ama a su hijo cree que todo lo que hace es por su bien. Firmé todos los papeles sin leer demasiado, confiando en que mi hijo jamás haría algo que pudiera lastimarme. Unos días después empaqué algunas fotos, un par de camisas y el viejo reloj que mi esposa me regaló antes de morir. Cuando cerré la puerta de la casa por última vez, algo dentro de mí se rompió silenciosamente, aunque en ese momento no supe explicarlo. El día que llegué a la residencia, mi hijo me dejó en la entrada, me abrazó rápido, dijo que volvería pronto y se marchó con prisa como si el tiempo le estuviera persiguiendo. Los primeros días esperé cada tarde mirando la puerta pensando que aparecería con esa sonrisa de niño que yo recordaba. Pasaron las semanas, luego los meses y finalmente comprendí algo que me costó aceptar: mi hijo no volvería. Un día una enfermera encendió la televisión en la sala común y allí estaba el anuncio de una casa en venta. Reconocí cada ventana, cada pared, cada rincón, porque era mi casa, la casa que levanté con mis manos, la casa donde crecieron mis recuerdos, y entendí en ese momento que los papeles que firmé no eran para ayudarme sino para sacarme del camino. Esa noche no dormí, pensé en cada momento de mi vida, en cada sacrificio, en cada abrazo que di creyendo que el amor de un padre era eterno y correspondido. Pero también pensé en algo más profundo, pensé en cómo la vida puede cambiar de dirección cuando menos lo esperas y en cómo las personas que más amas también pueden ser quienes más te enseñen sobre la fragilidad del corazón humano. Hoy sigo aquí mirando por esta ventana pequeña, viendo pasar los días lentamente. A veces escucho a otros ancianos contar historias parecidas y me doy cuenta de que no soy el único que creyó que el amor bastaba para mantener unida a una familia. Si algo aprendí de todo esto es que la vida no siempre devuelve lo que uno entrega, pero aún así vale la pena haber amado, porque el amor que damos habla de quienes somos nosotros, no de quienes lo reciben. Y aunque mi hijo nunca vuelva y aunque la casa que construí ya no sea mía, todavía conservo algo que nadie puede vender ni firmar en ningún papel: la conciencia tranquila de haber sido un padre que amó con todo su corazón, incluso cuando ese amor terminó dejándolo completamente solo. Aquel día, después de ver el anuncio de mi casa en la televisión, algo dentro de mí cambió de una forma que todavía me cuesta explicar. No fue solo tristeza, fue una especie de silencio profundo, como si mi corazón hubiera decidido dejar de esperar. Durante las primeras semanas en la
residencia yo miraba constantemente la puerta cada vez que alguien entraba pensaba que tal vez era mi hijo que venía a visitarme, que tal vez todo había sido un malentendido, que tal vez simplemente había estado ocupado. Pero con el paso de los meses uno empieza a entender lo que el corazón no quiere aceptar, hay ausencias que hablan más fuerte que cualquier palabra, aquí en la residencia los días pasan de una forma extraña. Todos caminamos más despacio no solo porque el cuerpo se vuelve más lento sino porque el tiempo parece perder prisa, algunos ancianos pasan horas mirando por la ventana. Otros repiten las mismas historias como si al contarlas pudieran volver a vivir los momentos en que sus familias todavía estaban cerca, yo también tengo mis historias. Pero muchas veces prefiero guardarlas porque cada recuerdo de mi casa es como abrir una vieja herida que todavía no termina de cerrar. Recuerdo el árbol que planté en el patio el día que nació mi hijo, era apenas una pequeña planta y cada año que pasaba crecía un poco más fuerte igual que él. Recuerdo cuando le enseñé a montar bicicleta en la calle frente a la casa. Cómo corría detrás de él sosteniendo el asiento para que no cayera mientras él pedaleaba con miedo y emoción al mismo tiempo. Recuerdo las tardes en que volvíamos cansados del trabajo y nos sentábamos a comer juntos en la mesa de madera que yo mismo fabriqué. En aquel entonces la casa no era grande ni elegante pero estaba llena de algo que hoy parece tan difícil de encontrar, estaba llena de vida. A veces me pregunto en qué momento empezó a cambiar todo. ¿En qué momento mi hijo dejó de ver en mí a su padre y empezó a verme como un problema que debía resolverse? He pensado mucho en eso en estas largas noches donde el sueño llega tarde, y he llegado a una conclusión que me duele pero también me enseña algo profundo sobre la vida. Muchas veces las personas no se vuelven frías de un día para otro, simplemente se acostumbran a vivir tan rápido que olvidan mirar hacia atrás, olvidan las manos que los levantaron cuando eran pequeños. Olvidan las noches en que alguien trabajó hasta el cansancio para que ellos pudieran tener oportunidades. No creo que mi hijo haya nacido sin corazón, creo que simplemente dejó de recordar. Aquí en la residencia he conocido a otros hombres y mujeres que también tienen historias parecidas, algunos fueron maestros, otros agricultores, otros empresarios, pero todos comparten algo en común, todos alguna vez tuvieron un hogar lleno de voces y hoy viven rodeados de silencios. Sin embargo, en medio de todo esto también he descubierto algo inesperado, he descubierto que incluso cuando la vida nos quita muchas cosas todavía podemos encontrar pequeñas razones para seguir adelante. Una conversación tranquila con otro anciano, una enfermera que sonríe al traer el café de la mañana, el sol entrando por la ventana en un día frío. Son detalles pequeños pero con el tiempo uno aprende que la vida siempre deja alguna luz encendida incluso en los momentos más oscuros. Y aunque mi hijo quizás nunca vuelva y aunque mi casa ahora pertenezca a otra persona, sigo recordando algo que mi esposa solía decir cuando las cosas se ponían difíciles. Ella decía que el valor de una vida no se mide por lo que uno posee sino por el amor que fue capaz de dar. Y si eso es verdad, entonces tal vez mi vida no ha sido un fracaso, porque aunque hoy esté sentado en esta habitación sencilla todavía puedo decir con honestidad que amé a mi hijo con todo lo que tenía, incluso cuando ese amor terminó siendo lo único que me quedó. Con el paso de los días empecé a entender algo que al principio me costaba aceptar, porque cuando uno pierde aquello que construyó durante toda una vida siente como si una parte de su propia historia hubiera sido arrancada de raíz. Al principio pensaba solo en la casa, en las paredes, en el patio, en el árbol que planté cuando nació mi hijo, pensaba en cada rincón como si allí estuviera guardada mi vida entera. Pero una tarde mientras caminaba lentamente por el pequeño jardín de la residencia me di cuenta de algo que nunca había pensado antes: la casa no era realmente mi vida, la casa solo era el lugar donde ocurrió mi vida. Los recuerdos seguían aquí conmigo dentro de mí. Nadie podía quitármelos, ni venderlos, ni firmarlos en un papel. Esa tarde me senté en una banca vieja bajo un árbol y cerré los ojos por un momento. Pude escuchar la risa de mi hijo cuando era pequeño corriendo por el patio. Pude ver a mi esposa preparando la comida en la cocina mientras la luz del atardecer entraba por la ventana. Pude sentir el cansancio de mis manos después de un día largo de trabajo, pero también el orgullo de saber que estaba construyendo algo para mi familia, y por primera vez desde que llegué a este lugar no sentí solo tristeza, también sentí gratitud, porque entendí que aunque mi hijo olvidó muchas cosas, yo no tenía por qué olvidar quién fui ni todo lo que hice por amor. En esta residencia he visto muchas historias diferentes, he visto ancianos que todavía esperan cada día la visita de sus hijos y otros que ya no esperan nada.
He visto lágrimas silenciosas y también risas inesperadas cuando alguien cuenta una historia del pasado, y he aprendido algo observando a todos ellos. La vejez no es solo el final de la vida, también es un momento donde uno mira hacia atrás y decide qué significado darle a todo lo vivido. Podría pasar mis días llenándome de amargura recordando la traición de mi hijo, o podría recordar al niño que alguna vez me abrazaba sin razón y que creía que yo era el hombre más fuerte del mundo. Y aunque la vida me ha dado un golpe duro, he decidido quedarme con ese recuerdo, porque el amor que dimos no pierde valor solo porque alguien haya dejado de apreciarlo. A veces me pregunto si algún día mi hijo pensará en mí, si recordará aquellas tardes en que le enseñé a pescar en el río o las noches en que me quedaba despierto cuidándolo cuando tenía fiebre. Tal vez algún día el tiempo lo obligue a mirar hacia atrás como ahora me toca hacerlo a mí, y quizás entonces entienda algo que la juventud muchas veces olvida: que los padres no son eternos y que el amor que entregan no se puede recuperar cuando ya es demasiado tarde. Si ese día llega, espero que no sienta solo culpa, espero que también recuerde que hubo un hombre llamado Ricardo que lo amó más que a su propia vida, porque al final eso es lo único que realmente importa. No las casas, ni el dinero, ni los papeles firmados en una mesa fría, lo único que permanece es el amor que dejamos en los corazones de los demás. Y aunque hoy mis días transcurren lentamente entre estas paredes tranquilas, todavía miro el cielo cada mañana y agradezco haber vivido lo suficiente para entender algo que muchos nunca llegan a descubrir: que la verdadera riqueza de la vida no está en lo que poseemos, sino en lo que fuimos capaces de dar incluso cuando nadie estaba mirando. Y con el tiempo comprendí algo que jamás imaginé que aprendería en este lugar. Porque cuando uno llega a la vejez cree que ya ha visto todo, que ya no hay lecciones nuevas esperando, pero la vida siempre encuentra la forma de enseñarte algo más incluso cuando crees que el camino ya terminó. Aquí en la residencia los días se parecen mucho unos a otros. Las mañanas comienzan con pasos lentos por el pasillo, el olor del café recién servido y las voces suaves de los enfermeros que tratan de hacernos sentir acompañados. Algunos ancianos pasan el tiempo mirando fotografías que ya están gastadas por los años, otros repiten las mismas historias como si cada vez que las cuentan intentaran volver a caminar por esos momentos del pasado. Yo también tengo mis recuerdos y algunos días pesan más que otros. Pero una mañana ocurrió algo que me hizo pensar profundamente en todo lo que había vivido. Un anciano nuevo llegó a la residencia. Venía con la mirada perdida y con una pequeña maleta en la mano. Me recordó a mí mismo el primer día que llegué. Ese silencio en su rostro era el mismo silencio que yo sentí cuando entendí que mi hijo no volvería. Me senté a su lado en el jardín y comenzamos a hablar lentamente. Me contó que había tenido una tienda durante 40 años y que sus hijos decidieron vender todo cuando él enfermó. Mientras lo escuchaba entendí algo que hasta entonces no había querido aceptar del todo: muchas de nuestras historias se parecen más de lo que creemos. Hay muchos padres que entregaron todo por sus hijos y que al final de la vida se encontraron caminando solos, pero también entendí algo más profundo. Aunque nuestras historias tienen dolor, también tienen dignidad, porque amar nunca es un error, dar nunca es una pérdida, aunque el mundo a veces nos haga sentir lo contrario. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a mi habitación, pensé en mi hijo como no lo había hecho en mucho tiempo. Ya no pensé en él con enojo ni con tristeza, simplemente pensé en él como el niño que alguna vez se dormía en mis brazos después de un día largo de juegos. Y por primera vez desde que firmé aquellos papeles sentí algo parecido a la paz, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque entendí que mi vida no podía quedarse atrapada en ese momento para siempre. La vida sigue incluso cuando el corazón se rompe, y en medio de ese camino uno puede elegir qué hacer con los pedazos. Algunos los usan para construir muros, otros para construir sabiduría. Yo he decidido intentar construir sabiduría, aunque todavía haya días en que la tristeza me visite sin avisar. Si algo puedo decir después de todo lo que he vivido es que la vida es más frágil de lo que creemos. Un día estás construyendo una casa para tu familia y al siguiente estás mirando el mundo desde la ventana de una habitación pequeña. Por eso ahora cuando hablo con los ancianos que llegan aquí siempre les digo algo que aprendí demasiado tarde: cuiden el amor mientras lo tienen cerca. Abracen a sus padres, hablen con ellos, escuchen sus historias, porque llegará un día en que el silencio ocupará ese lugar y entonces ya no habrá palabras que puedan devolver el tiempo perdido. Yo soy Ricardo, un hombre que una vez tuvo una casa llena de vida y que hoy vive rodeado de recuerdos.
Pero también soy un hombre que aprendió que incluso en la soledad todavía se puede encontrar un sentido para seguir respirando un día más mirando el cielo y agradeciendo que a pesar de todo el corazón todavía tenga la capacidad de amar, y aunque los días en la residencia siguen pasando lentamente, algo dentro de mí empezó a cambiar de una manera que nunca imaginé cuando llegué aquí. Con aquella pequeña maleta y el corazón lleno de silencio, al principio pensaba que mi historia había terminado el día que firmé los papeles de mi casa. Creía que todo lo que había construido se había quedado atrás junto con aquellas paredes y aquel patio donde vi crecer a mi hijo. Pero el tiempo tiene una forma extraña de acomodar las cosas dentro del alma, porque poco a poco empecé a entender que la vida no termina cuando alguien te da la espalda. La vida termina cuando uno decide dejar de sentir, dejar de aprender, dejar de mirar el mundo con curiosidad. Y un día cualquiera, mientras ayudaba a un anciano a caminar por el jardín, comprendí algo que me golpeó con una claridad sorprendente: todavía estaba vivo, y mientras uno esté vivo siempre existe la posibilidad de darle un nuevo significado a lo que queda del camino. Comencé a conversar más con los demás ancianos, a escuchar historias que parecían sacadas de otros tiempos. Algunos habían sido marineros, otros maestros, otros campesinos que pasaron toda su vida trabajando la tierra. Cada uno llevaba dentro un mundo entero de recuerdos y experiencias. Y al escucharlos entendí que todos cargamos nuestras propias heridas, pero también nuestras propias luces, porque incluso en medio de la soledad todavía somos capaces de reír de un recuerdo antiguo o de emocionarnos al ver un amanecer tranquilo. Una tarde, mientras el sol caía lentamente detrás de los árboles, pensé otra vez en mi hijo, pero esta vez no lo hice con el peso de la traición, sino con una especie de serenidad que nunca había sentido antes. Entendí que quizás él estaba perdido en su propia vida, en sus propios miedos o ambiciones, y que cargar con resentimiento solo seguiría encadenando mi corazón a algo que ya no podía cambiar, así que tomé una decisión silenciosa que nadie escuchó excepto yo mismo. Decidí perdonarlo, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque yo merecía vivir mis últimos años sin ese peso oscuro dentro del pecho. El perdón no borró el pasado, pero liberó algo dentro de mí que llevaba demasiado tiempo encerrado. Desde ese día empecé a mirar las cosas de otra forma. El canto de los pájaros en la mañana, el olor del café caliente, el sonido de las hojas moviéndose con el viento, cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas ahora se sentían como pequeños regalos, y comprendí algo que quiero dejar como reflexión para cualquiera que escuche mi historia: la vida es mucho más corta de lo que creemos cuando somos jóvenes. Pasamos años corriendo detrás del dinero, de las metas, de las preocupaciones, pensando que siempre habrá tiempo después para decir gracias, para pedir perdón, para abrazar a quienes amamos, pero el tiempo no espera a nadie. Un día miras hacia atrás y descubres que los momentos más valiosos eran los más simples: una comida en familia, una conversación tranquila, una risa compartida en la mesa. Yo soy Ricardo, y si mi voz pudiera viajar hasta el corazón de alguien que esté escuchando esta historia, solo diría algo muy sencillo pero muy importante: cuida a las personas que te dieron la vida. Escucha a tus padres mientras todavía pueden hablar contigo, porque cuando el silencio llega ya no hay dinero ni éxito que pueda llenar ese vacío, y aunque mi camino ahora se acerque lentamente al final, puedo decir con honestidad que a pesar de todo sigo creyendo en el amor, en la bondad y en la posibilidad de que cada ser humano pueda elegir ser mejor antes de que sea demasiado tarde. Y ahora que los años pesan sobre mis hombros y el tiempo parece caminar más despacio, he aprendido a sentarme en silencio y observar la vida con otros ojos, ya no con la prisa del hombre joven que fui alguna vez, sino con la calma de alguien que ha visto muchas estaciones pasar. Cada mañana, cuando la luz entra por la ventana de mi pequeña habitación, recuerdo algo que durante muchos años olvidé mientras corría detrás del trabajo y las responsabilidades. Recuerdo que estar vivo ya es un regalo inmenso. Aquí en la residencia he visto partir a varios compañeros, hombres y mujeres que ayer estaban sentados conmigo contando historias y hoy solo quedan sus sillas vacías en el comedor. Cuando eso ocurre, uno entiende con una claridad profunda que cada día que respiramos es una oportunidad que no volverá, y eso me ha hecho pensar mucho en mi propia vida, en lo que hice bien y en lo que tal vez pude hacer diferente. Pero si hay algo de lo que nunca me arrepentiré es de haber amado con todo lo que tenía. Amé a mi esposa hasta el último día de su vida y amé a mi hijo incluso cuando la vida nos llevó por caminos que jamás imaginé. A veces mientras camino lentamente por el jardín,
Imagino que estoy otra vez en el patio de mi antigua casa, puedo ver el árbol grande que planté cuando nació mi hijo moviéndose con el viento. Me gusta pensar que todavía sigue allí creciendo fuerte aunque yo ya no esté para verlo, porque de alguna manera ese árbol es como la vida misma. Uno planta una semilla con esperanza, la cuida durante años y luego el tiempo sigue su camino, algunas cosas permanecen y otras cambian, pero lo importante es haber sembrado, y esa es tal vez la reflexión más grande que me ha regalado esta etapa de mi vida. No somos dueños de todo lo que ocurre, pero si somos responsables de lo que sembramos en el corazón de los demás, podemos sembrar amor o podemos sembrar indiferencia. Podemos dejar recuerdos cálidos o silencios dolorosos. Yo espero haber dejado al menos algunas semillas buenas en este mundo aunque mi historia no haya terminado como imaginé cuando era joven. Si algún día mi hijo vuelve a pensar en mí, tal vez recuerde al hombre que le enseñó a caminar, que lo sostuvo cuando tenía miedo, que trabajó durante años para que nunca le faltara nada, y si ese recuerdo aparece en su corazón aunque sea por un instante, entonces tal vez todo habrá tenido sentido. Porque al final de la vida uno descubre algo muy simple pero muy verdadero: no somos las casas que construimos, ni el dinero que ganamos, ni los papeles que firmamos en una mesa fría. Somos las huellas que dejamos en las personas que amamos, y hoy mientras miro el cielo tranquilo de esta tarde siento que mi corazón está en paz, porque aunque la vida me quitó muchas cosas, también me regaló algo que nadie podrá quitarme jamás. La certeza de que viví amando y de que incluso en medio del dolor el amor siempre vale la pena, y mientras pasan los días sigo sentado muchas tardes en la misma banca del jardín, observando cómo el sol se esconde lentamente detrás de los árboles. Es curioso cómo en la juventud uno casi nunca mira los atardeceres porque siempre está corriendo hacia él siguiente día, hacia la siguiente meta, hacia el siguiente problema, pero cuando los años pasan y el cuerpo ya no tiene prisa, uno descubre que los momentos más simples son también los más valiosos. Aquí en la residencia he tenido mucho tiempo para pensar en todo lo que fue mi vida, en cada decisión, en cada sacrificio, en cada recuerdo que todavía vive dentro de mí. Y aunque hubo momentos de dolor, también hubo muchos momentos hermosos que ahora brillan con más claridad que nunca. Recuerdo la primera vez que sostuve a mi hijo en brazos. Era tan pequeño que parecía imposible imaginar que algún día crecería y tomaría sus propias decisiones lejos de mí. Recuerdo su primer día de escuela, cuando me miró con esos ojos llenos de miedo y confianza al mismo tiempo. Recuerdo las noches en que me sentaba junto a su cama cuando estaba enfermo, esperando que la fiebre bajara, mientras yo le prometía en silencio que siempre estaría allí para cuidarlo. Esos recuerdos siguen vivos dentro de mí como pequeñas luces que el tiempo no ha podido apagar, y tal vez esa sea la verdadera naturaleza del amor. Uno lo entrega sin saber qué ocurrirá después, sin garantías, sin contratos, simplemente porque el corazón así lo decide. Durante mucho tiempo pensé que mi historia era una historia de pérdida, un hombre que perdió su casa, su lugar en la vida de su hijo y la seguridad de sus últimos años, pero ahora empiezo a verlo de otra manera. Porque si algo me ha enseñado este camino es que la dignidad de una vida no se mide por cómo termina, sino por cómo fue vivida, y yo viví trabajando honestamente, amando profundamente y tratando de hacer lo correcto incluso cuando nadie estaba mirando. Tal vez eso no me dio un final perfecto, pero me dio algo más valioso: me dio la tranquilidad de saber que fui fiel a quien era. Algunas noches todavía me pregunto si mi hijo alguna vez entenderá lo que ocurrió entre nosotros. Si algún día se sentará en silencio como yo lo hago ahora y recordará aquellos días en la casa donde todo parecía más simple. Quizás sí, quizás no, pero ya no dejo que esa pregunta gobierne mi corazón, porque la vida es demasiado corta para vivir esperando que otros comprendan lo que hicimos por ellos. Lo importante es haberlo hecho con sinceridad, y si alguien que escucha esta historia puede aprender algo de mi experiencia, entonces tal vez todo este dolor habrá servido para algo. Porque la vida nos enseña que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y que el amor debe demostrarse mientras todavía hay oportunidad de hacerlo. Abraza a tus padres mientras aún pueden sentir tu abrazo, escucha sus historias mientras todavía pueden contarlas, visita sus hogares mientras sus puertas siguen abiertas. Porque llegará un día en que el silencio ocupará ese lugar y entonces el arrepentimiento será una carga demasiado pesada para llevar. Yo soy Ricardo, un hombre que aprendió estas lecciones cuando el tiempo ya estaba llegando a su última estación, pero aún así me siento agradecido por haber tenido la oportunidad de comprenderlas antes de que mi historia llegue a su final.